bienvenidos a Entrevistas Ágora y a la serie Visiones y Versiones, programa que se emite gracias al patrocinio del Programa de Comunicación Social Periodismo y del Laboratorio de Televisión de la Universidad Surcolombiana. Bienvenidos a este espacio. Hoy nos acompañan Piero Emanuel Silva y Michael Rodríguez. Piero Emanuel Silva Arce es politólogo con maestría en Desarrollo y Cooperación Internacional, docente e investigador del Grupo de Estudios Políticos del Programa de Ciencia Política de la Universidad Surcolombiana. Su última publicación, Paro Nacional 2021, Política o Reacción, en Paro Nacional 2021, Perspectivas Políticas 2022. Piero Emanuel Silva Arce ha sido alentador en el transcurso de la vida universitaria desde el año 2015 hasta el año 2023 de la realización de la Agenda Cultural Universidad Surcolombiana, asimismo de los espacios de televisión, Visiones y Versiones y también Poéticas del Sur. Con él hemos encontrado espacios propicios para la divulgación de la cultura, la divulgación de la poesía con recitales de alta asistencia en la inauguración de las cátedras de ciencia política que él orienta en la Biblioteca Departamental Olegario Rivera, con la presencia de destacados poetas y también de destacados músicos de la región. Bienvenido, profesor Piero Emanuel Silva, y bienvenido, Michael, a Visiones y Versiones. Muchas gracias, Orinson. Un saludo especial para ti, para Michael y para todas las personas que nos acompañan en este programa. Bueno, hoy nos convoca algo que es muy alentador, que es como tener un hijo y como ponerle alas a las palabras y al pensamiento. La presentación del libro En la caverna, polifonía del pensamiento, cuyos autores son la profesora Alexandra Uribe Sánchez, Diego Fernando Pérez Trujillo y Piero Emanuel Silva Arce, quien hoy nos acompaña. Antes de entrar en materia de la presentación del libro, quisiéramos preguntarle al maestro Piero Emanuel Silva dos aspectos muy importantes sobre el programa. La primera es el significado y pertinencia del programa de ciencia política para nuestra región, indiscutiblemente, y la segunda pregunta es sobre ese trabajo que ha venido haciendo en compañía de otros actores a nivel local, regional y nacional sobre la historia y el estado del arte de los programas de ciencia política en Colombia. Bueno, pues el programa de ciencia política ha venido cualificándose en el tiempo, ha venido pensándose, ha venido reflexionando sobre su pertinencia no solamente en la Universidad Surcolombiana, sino en la región surcolombiana. Y de esa manera se ha ido consolidando desde algunas perspectivas. Por ejemplo, una de ellas es la perspectiva investigativa del programa de ciencia política que lo caracteriza. Hay un claro eje central que es el tema de la investigación. El otro tema tiene que ver con los estudios regionales, con los estudios de la región surcolombiana, porque efectivamente interesa comprender a profundidad los fenómenos políticos en la región surcolombiana, teniendo en cuenta obviamente su relación con las dinámicas políticas del nivel nacional y del nivel global. En ese sentido, otro de sus ejes fundamentales son los estudios entonces de la región surcolombiana. También hay otros ejes fundamentales del programa de ciencia política como la perspectiva crítica de la ciencia política y la interdisciplinariedad. Estos son aspectos constitutivos del programa que le otorga unas particularidades y unas potencialidades también. Hay otro escenario muy importante para el programa de ciencia política que nos ha permitido su consolidación en la región, que son las prácticas profesionales que hacen los estudiantes de ciencia política en últimos semestres. Esto nos ha permitido articularnos con varias instituciones públicas, privadas y del sector solidario en el territorio, y por supuesto nos ha permitido consolidar este proyecto académico en la región. Y el otro tema que mencionaba Orinson, pues es contarles que estamos desarrollando un proyecto desde la Asociación Colombiana de Ciencia Política, que es el gremio de los politólogos y las politólogas. Estamos desarrollando el proyecto de un libro. Este proyecto es liderado por el profesor David Roll
de la Universidad Nacional de Colombia, y el libro propone recoger las historias, propone contar las historias de los programas de ciencia política en el país. Y pues obviamente aquí se ha trabajado un capítulo sobre la creación, la historia y el presente del programa de ciencia política en la Universidad Surcolombiana. Es muy importante reseñar también que hay algunas inquietudes de parte de las personas que participan en el programa, como Michael, que tiene aquí una pregunta en particular para el maestro Piero Manuel Silva. Bueno, buenas tardes para todos. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Visiones y Versiones. Buenas tardes para el profe Piero. Bueno, profe, pues hoy nos convoca dialogar sobre el producto, el resultado de un proyecto que lleva varios años, que es el libro En la caverna, polifonía del pensamiento. Quisiera preguntarle, pues hacerle dos preguntas. En primer momento, ¿cómo fue el proceso o cómo fue la idea de convocar a este primer momento diálogos y cómo fue la transición a En la caverna, ¿sí? Y en segundo momento, que nos cuente quiénes son los actores o quiénes han sido los actores de esos dos momentos de este producto que estamos hoy conociendo. Muchas gracias, Michael, por la pregunta. El proceso y el proyecto denominado En la caverna es un programa radial que comenzó en el año 2020 en pandemia, en un momento muy difícil y de mucha tensión por la situación de salud pública en el mundo, pues que nos llevó a un confinamiento. En ese momento, con algunas personas de la comunidad de la Universidad Surcolombiana, hablamos sobre qué posibilidades podíamos emprender en aquel momento tan difícil, y fruto de varios encuentros y de dialogar sobre los libros que nos gustaban, que disfrutábamos leyendo, pues propusimos en principio fue en una sala de Meet, propusimos una lectura. La recuerdo con mucha alegría que la primera lectura que hicimos, y para mí es muy significativa, fue la lectura de un libro de Nietzsche que se llama Así habló Zaratustra, y este libro marca el nacimiento de este proceso, que es un proyecto de proyección social que se ha venido consolidando en el tiempo, es decir, tenemos 5 años de desarrollo. Luego de las primeras reuniones por Meet, le propusimos a la radio de la Universidad Surcolombiana poder hacer este programa a través de la radio Universidad Surcolombiana. Dialogamos con el director, el profesor Oscar Forero, y llegamos a unos acuerdos, y ahí empezamos a transmitir el programa a través de la radio Universidad Surcolombiana, y esto se fue agrandando, fue cogiendo mucha fuerza, se fueron uniendo personas que sumaban voces nuevas, que sumaban ideas nuevas, que sumaban nuevos pensamientos, y fuimos estructurando el programa hasta que ha cogido una periodicidad y ha tomado un ritmo. Nosotros tenemos un guión que es el documento guía, y el programa pues se transmite todos los viernes de 3 a 5 de la tarde y tiene 3 momentos. El primer momento, lectura en voz alta, varias voces; el segundo momento, diálogo sobre la lectura; y el tercer momento, una relatoría. Luego de que terminó pandemia, entonces decidimos cambiarle el nombre por En la caverna, no solamente haciendo referencia al mito platónico de la caverna, sino inspirados en el pensamiento de Hannah Arendt, porque en una biografía que se llama Hannah Arendt, una filósofa de la natalidad, de Fernando Bárcena, él plantea que Hannah Arendt es una filósofa, una pensadora de la caverna, y esto quiere decir una pensadora del presente, esto quiere decir una pensadora de las realidades políticas, y esto quiere decir una pensadora que acciona, que actúa y que hace parte del devenir de su tiempo, es decir, que hace política en su propia vida. Y luego también se fueron sumando otros actores institucionales. Este proyecto
En este proyecto participa el programa de Ciencia Política, el Departamento de Psicopedagogía, a través del profesor Diego Pérez, que es uno de los fundadores, con la profesora Alexandra y la compañera Maidi Velasco. Entonces el Departamento de Psicopedagogía, la radio de la Universidad Surcolombiana, la Biblioteca Departamental Olegario Rivera a través de su bibliotecóloga Aide Arce, y la institución educativa San Andrés de Tello a través de su maestra Ania Street. Maestro Piero Emanuel, hoy en el lanzamiento de En la Caverna Polifonía del Pensamiento, de los autores Alexandra Uribe Sánchez, Diego Fernando Pérez Trujillo y Piero Emanuel Silva, quien nos acompaña, se plantea que este libro analiza la experiencia del programa radial En la Caverna, un proyecto en el que se ejercita el pensamiento a través de la escritura, la lectura y el diálogo. Contiene un prólogo en tono poético, una introducción, un diálogo de los prólogos, un diálogo de los autores a partir de preguntas y 3 ensayos que comprenden lo vivido a la luz de las teorías políticas y pedagógicas. A lo largo del texto se pueden encontrar con un relato visual que es el compendio de las piezas de divulgación que evidencian la evolución del programa desde lo gráfico. Sobre este tema, que ya es el libro como tal, En la Caverna como proceso de realización del libro, ¿cuáles son los temas y los ambientes significativos y las responsabilidades de las personas responsables en los 3 bloques narrativos? Porque hay uno que corresponde al nacimiento, hay otro que corresponde a la búsqueda del proyecto intelectual y hay otro que le corresponde a usted, que es el tema del amor, el amor por la sabiduría, el amor por la filosofía, el amor por la educación, el amor por la vida, el amor por los diálogos. Quisiéramos saber cómo se fueron desarrollando estas temáticas y qué cosas realmente son relevantes para usted de lo que aquí se desarrolla. Bueno, hay que decir que el libro hace parte de una convocatoria de la editorial de la Universidad Surcolombiana, y por eso es un libro que fue sometido a pares y fue sometido a una revisión de estilo. En eso profundizaremos ahora, para referirme a la pregunta de Orinson. Y es, efectivamente, en el libro lo que hacemos es contar la historia del programa en un primer momento, el nacimiento y cómo se fue desarrollando. Antes hay un prólogo escrito por Orinson. Contarles también que el diseño de la carátula es de una diseñadora gráfica antioqueña que se llama María Alejandra Zuluaga. Ella se leyó el libro y vio los programas y, inspirada en ver los programas, entonces diseñó la carátula. Efectivamente, entonces, luego de que se cuenta qué es el proyecto, cada autor escribe un ensayo en el que reflexiona desde una perspectiva teórica o desde perspectivas teóricas lo que ha sido el proyecto En la Caverna. Efectivamente, hay 3 habilidades que se ejercitan en el programa y que aparecen en el libro como reflexión, que son la lectura, la escritura y el diálogo. Y esto tiene que ver con el nacimiento y con el proyecto intelectual y con el amor por la educación, porque efectivamente para la teoría es para comprender la teoría y para encarnar la teoría, que finalmente es el sentido de la teoría y del conocimiento. Eso significa para poder vivirla, porque cuando yo estudio, el estudio me debe servir para algo. Yo le digo a los estudiantes, pues es que si uno estudia, el estudio le debe servir para tener una vida mejor, o si no, estudiar no tiene sentido. Y eso tiene que, tratar de tener una vida mejor, pues tiene que ver con comprender lo que nos dicen las grandes obras del pensamiento, es decir, los grandes autores del pensamiento. Y eso tiene que ver con saber leer. A veces se piensa que saber leer es unir unas palabras allí, pero saber leer, escribir y dialogar es un asunto de mucha más complejidad, porque efectivamente estamos en un presente de una vida que pretende una vida más eficaz. Estamos en un presente muy vertiginoso que todo lo quiere hacer de manera rápida.
y estamos en un presente muy preocupados sobre todo por consumir y comprar objetos que a veces no tienen mucho valor. Entonces, la apuesta del programa es hacer conciencia de que escribir, leer y dialogar supone otros tiempos, supone otros ritmos, supone un esfuerzo en clave de ejercitar la atención, ejercitar el detalle al momento de leer, ejercitar todo el paisaje o lograr ver todo el paisaje que un autor me muestra en su obra para poder ver qué significa esa teoría o esas ideas de un pensador en mi propia existencia, en mi propio presente. Y eso tiene que ver, por supuesto, con el amor por la educación, con un proyecto intelectual, efectivamente, y político también, y por entender que efectivamente pues todo esto que estamos hablando hace parte del pensamiento griego, del pensamiento clásico, y que efectivamente pues para nosotros ha sido una guía importante en este trasegar. Entonces pues quería mencionar eso, también contarles reiterar lo que decía Orinson, el libro está compuesto por un relato visual que nos salió bonito, muy bonito, porque refleja la evolución del proyecto en el tema visual, porque pues el proyecto lo socializamos a través de flyer, al principio los hacíamos nosotros, ya hoy pues nos apoya en esa construcción Pedro Rada, que es nuestro máster en la radio y además es quien diseña los flyers. Sí, para agregar a las consideraciones que hacía el maestro Piero Manuel Silva, hay una cosa muy importante en la caverna, y es que se entregan en directo a las audiencias, y esto es un compromiso muy grande, y esto es un esfuerzo y requiere pues de buen nivel de compromiso en cada una de las actividades que se desarrolla. Porque la caverna como polifonía implica el pensamiento, la escritura, la lectura, el diálogo, la reflexión, la elaboración de pensamiento crítico, y también implica unos valores que están entre la ética, la estética y la creatividad. Ustedes han tenido una experiencia muy hermosa, hay memoria de audio, hay memoria de videos, pero ustedes han tenido una experiencia muy ejemplar, y esta pregunta es para los dos. Primero para Piero, esa significación que tienen las cartas, el estilo epistolar de entregar también uno, su pensamiento, sus conceptos, sus opiniones, y que resulta una actividad que está en el plano de lo íntimo, de lo privado, pero que se vuelve público. ¿Cómo ha sido para usted esta experiencia? Y también la pregunta es para Michael. Sí, efectivamente esta reflexión por las cartas es muy importante, porque la carta es un documento absolutamente vital, porque se sale de aquellos cánones de los artículos que se están haciendo en el presente, y es que exige un pensamiento propio. Es decir, cuando yo voy a hacer una carta, pues tengo que mirar a ver qué voy a escribir yo, es decir, qué tengo para escribir, qué tengo para decir, y eso es una exigencia para todos los que nos enfrentamos a escribir una carta, a escribirle una carta a alguien, y también esa responsabilidad de que el mensaje a esa persona que yo le pienso transmitir sea claro, sea contundente, sea preciso, y que lo pueda leer. Entonces es un ejercicio muy lindo el de las cartas. Nosotros generalmente hacemos ciclos de 4 programas, 3 programas de lectura de un libro, y el 4º programa escribimos cartas a la persona que queramos sobre esa lectura y sobre ese libro, y las leemos. Es decir, el 4º programa de un ciclo lo que hacemos es leer nuestras cartas. Esto el año pasado y este año 2025 hemos hecho apuestas de largo aliento, es decir, el año pasado fue el año del pensamiento político latinoamericano, para referirnos en el segundo semestre a trabajar todo el pensamiento de José Eustacio Rivera, luego de haber trabajado a Sor Juana Inés de la Cruz, a Simón Bolívar, a Manuel González Prada en el primer semestre, darle una organicidad al programa y al pensamiento, y esto nos ha permitido ser muy profundos a la hora de pensar sobre lo que leemos, y este año se lo estamos dedicando al pacifismo y la resistencia no violenta. Yo quiero reiterar o decir algo, y es: el programa es abierto
Por ahí han pasado no solamente estudiantes de muchas carreras, han pasado estudiantes de biología, de derecho, por supuesto de ciencia política, de las licenciaturas, han pasado también profesores y han pasado gente que no hace parte, que no está en la universidad, como invitados, como personas que se interesan por la cultura. Entonces eso quería, en este momento tenemos, por ejemplo, 3 semilleros en el programa, en el proyecto, porque, como les decía, esto es un proyecto de proyección social y de investigación. Sí, ese momento de las epístolas para mí ha sido gratificante, digamos, estoy en mi 3er año como participante, como estudiante del programa, pues invitado por el profesor Piero. Y estos 2 últimos años en los que hemos escrito cartas, ha sido muy gratificante, repito, porque me ha permitido evidenciar que hay una habilidad por desarrollar en mí, y seguramente así le ha sucedido a otros compañeros que han participado, que participan y que pueden llegar a participar. Pero además que mire que lo curioso, ahorita unando que dijo el profe Piero, que la primera lectura en diálogos en épocas de coronavirus fue un libro de Nietzsche, y Nietzsche habla de los 4 estados del lector, ¿no? Y precisamente ese último estado es como el creativo. Entonces yo pienso que la carta nos permite, después de hacer una lectura, después de conversar entre nosotros, dialogar y discutir, y además también con los oyentes que pueden participar mediante sus textos en YouTube o en Facebook. Al final tenemos como la oportunidad de ponernos creativos con todo esto, información que hemos recopilado desde la lectura y desde el debate, poderlo plasmar y sentir que estamos conectándolo con el lector, con el tema que estamos abordando, o con algún pasaje específico, o con algún sentimiento que nos suscitó el ciclo de la lectura que hayamos abordado. Bueno, pues esto resulta muy grato porque termina siendo el lugar de encuentro entre los intereses, los imaginarios y los proyectos que entre profesores y estudiantes y comunidad en general se construye conjuntamente, activamente. Vamos a pasar a un tema que todo el mundo, y pues por lo general los profesores le tienen miedo, y es a la evaluación y a la conceptualización sobre lo que uno hace. Y es el resultado, y esto me parece muy importante para este libro y hay que resaltarlo por ser una experiencia singular de sus autores, de Alexandra Uribe Sánchez, Diego Fernando Pérez y Piero Emanuel, que nos acompaña hoy aquí, y es la evaluación del libro por parte de los pares académicos, que eso es un exponerse, o sea, es hacer manifiesto algo, poner algo a la vista, declarar o manifestar algo y por ende ponerse en peligro. Entonces es grato indiscutiblemente presentar los resultados de los pares académicos acerca de la evaluación. Yo preferiría mejor de la valoración y conceptualización alrededor del libro, que tiene unas características específicas, y los jurados también tienen unas características específicas. Sí, efectivamente, como les decía antes, este libro pues fue presentado a la convocatoria de la editorial de la Universidad Surcolombiana, pues que todas las editoriales tienen procesos rigurosos, fue sometido a pares académicos y a revisión de estilo. Uno de los pares, estos hay que recordar que son pares digamos certificados por Colciencias, uno de ellos dio una calificación de 97 sobre 100 y dijo: es conocimiento nuevo en la medida en que es una sistematización de una experiencia durante la pandemia que generó un proceso comunitario. Este conocimiento es sumamente importante para docentes en formación, para comunicadores, para etnoeducadores. Es una experiencia novedosa que puede ser aplicada en distintos contextos. También la necesidad de implementar nuevas estrategias de lectura sigue siendo hoy una necesidad latente en el país. Es interesante la sistematización de la experiencia pedagógica vivida en la pandemia del COVID-19, el tratamiento que desde distintas perspectivas se abordan y de un proyecto tan importante de divulgación como lo es En la Caverna. El otro par dio una calificación de 90 sobre 100 y dijo: el libro presenta una completa mirada desde el punto de vista de los protagonistas sobre la construcción de un colectivo de aprendizaje que aprovechó diversos medios para mantenerse a flote durante la pandemia.
Abrieron espacios de comunicación paliativa para una sociedad en caos y dificultades con un altruismo e intención pedagógica destacada, con una investigación cualitativa tipo historias de vida. El libro narra el crecimiento personal, académico y profesional de una comunidad universitaria, destacando el rol de docentes y estudiantes involucrados en la experiencia significativa expuesta, dando respuesta adecuada a las situaciones concretas que se presentaron en el camino y demarcando el proceso investigativo hacia la presentación de una realidad construida de manera individual y colectiva. Experiencia que puede ser transferida a otros contextos con una posibilidad de aplicación en otras instituciones educativas, colectivos de investigación y organizaciones no gubernamentales interesadas en fenómenos sociales. El libro aporta información de interés para educadores y otros profesionales afines interesados en transformar su práctica pedagógica. El libro se presenta en forma clara y concisa, utilizando un lenguaje preciso y evitando la ambigüedad. Las ideas se expresan de forma ordenada y lógica, facilitando la comprensión del lector. Los autores utilizan un estilo narrativo ameno y atractivo que mantiene al lector interesado en el contenido. Maestro, uno puede decir que la experiencia de la objetivación de ese tránsito de diálogos en época de coronavirus en la caverna recoge ambientes y experiencias vividas como el trabajo que ustedes han desarrollado en Semilleros, la cátedra en ciencia política, la agenda cultural, los proyectos de extensión y proyección universitaria, la formación académica, que eso forma parte de lo que hoy fortalece, hace visible y proyecta en la caverna. Por supuesto, porque hay una cuestión central, y es que nosotros pensamos que los buenos profesionales tienen que tener solidez teórica y tienen que tener un acervo cultural importante. Sí, son como dos condiciones que tiene un profesional, ¿sí? Entonces, claro, y una está ligada con la otra, que me permite saber leer bien, me permite acceder a comprender teorías que me sirven para afrontar mi existencia, pero también me sirve para acercarme a todo tipo de lenguajes, ¿cierto? Y estoy hablando del lenguaje literario, del lenguaje filosófico, del lenguaje artístico, del lenguaje poético, es decir, me convierte en un ser mucho más complejo y, por supuesto, con un sentido de la estética mucho más, digamos, considerable, ¿sí? Mucho más sensible, para decirlo en términos estéticos. Y entonces eso es lo que se busca. Y eso tiene que ver también con otra apuesta del programa, que es la apuesta por la comunidad académica. Estamos en un presente de vidas muy solitarias, de individualismo, y el colectivo en la caverna, que se renueva constantemente, es una posibilidad de contar con una comunidad en la que no solamente nos reunimos para estudiar y para desarrollar nuestras inteligencias, que es uno de los ejes fundamentales, sino también como una comunidad de fraternidad, para la fraternidad y para el apoyo mutuo y para los momentos en los que se requiere solidaridad con nuestros compañeros y compañeras. Se supone también que es una creación de escenarios nuevos que consideran la búsqueda del conocimiento por las formas no tradicionales instituidas en el aula. Efectivamente, porque allí fíjate que ahí hemos roto como esas jerarquías del aula tradicional. Todos los que asisten al programa, ustedes han visto y ustedes han hecho parte de esto, todos rotamos por los diferentes roles del programa. Entonces, al principio de semestre hacemos una repartición en la que cada uno sabe qué día le toca moderar el programa y cada uno sabe qué día le toca ser relator del programa. Y esto nos exige que cada persona se apropie, que no haya una directriz y que sean muchas voces las que conduzcan el proyecto. Yo creo que eso siempre es una fuerza muy importante al proyecto, porque no depende de una persona. Efectivamente, y todos aprendemos de todo, incluso hasta conectar equipos, porque nosotros tenemos una consola, tenemos micrófonos, entonces nosotros cada 8 días tenemos que conectar nuestros equipos, nuestros computadores, para prepararnos y que el programa salga en vivo.
Es muy importante señalar también otro aspecto que es los recorridos y las travesías de en la caverna que van de lo local, lo regional, lo nacional y lo internacional, porque han pasado personalidades muy importantes, digamos, para nombrar a alguien, Miriam Jimeno es directora del programa de antropología de la Universidad Nacional de Colombia, para nombrar a alguien, por ejemplo. Sí, efectivamente nos han acompañado muchos profesores intelectuales del orden nacional y también del orden local, profesores también de nuestra Universidad Surcolombiana, y hemos tenido la posibilidad de llevar esta experiencia a otros escenarios nacionales. Les cuento que el año pasado, a finales de octubre, asistimos al Congreso Nacional de Ciencia Política en Popayán, en la Universidad del Cauca. Propusimos un panel, no llevamos una o dos ponencias, sino que propusimos un panel. Este panel fue aceptado para hablar de los lenguajes, la estética y la teoría política, y dijimos, no hagamos ponencias al estilo tradicional, sino que hagamos un programa de radio, y nosotros mismos vamos a hacer las cartas y vamos a hacer un programa de radio, a ponernos en escena, y afortunadamente nos tocó en el auditorio principal de la Universidad del Cauca, que es muy bonito, y resultó siendo un éxito. ¿Sí? La gente que asistió comprendió, se sintió a gusto con la puesta en escena, y no solamente por la puesta en escena, sino porque era evidente la profundidad teórica que hemos logrado. Estoy hablando también de los estudiantes que estaban allí con nosotros, incluso algunos compañeros que fueron profes, colegas en algún momento acá y estaban allí en el Congreso, nos felicitaban, les parecía muy bueno que lográramos un manejo teórico tan claro de autores que ellos decían no son tan fáciles, porque en ese proceso presentamos digamos reflexiones alrededor de 3 autores, Jacques Rancière, Gregorio Urey y Hannah Arendt, y entonces efectivamente se pudo evidenciar la profundidad teórica que se da con la lectura lenta, pausada, dialogada de los textos. Aquí Michael va a hacer una observación. Sí, que quería referirme a lo que venía contando de este último episodio, que es el más reciente, ¿no? Pues el programa se ha venido desarrollando y este año ya vamos a empezar nuestro 3er ciclo, pero sí, el año pasado tuvimos la oportunidad de participar y quería referenciar, y es que desarrolla más habilidades pues de las que está, digamos, planeado, conceptuado el formato de la caverna, el proyecto de la caverna, que es lectura, escritura y diálogo, y ya lo ha recogido el profesor Piero, y es que los que hemos participado, los que participan, así sean por una temporada breve, se van con muchos beneficios y muchas riquezas aprendidas, y es, por ejemplo, tener la oportunidad de participar en estos congresos, de perderle miedo a este tipo de escenarios, de gozar de un reconocimiento de colegas y de profesores, de irse con la seguridad de que manejan una teoría política a profundidad, o sea, probada, ¿sí? en el escenario. Entonces, lo de manejar equipos de micrófono, de cámara, de consola, de posicionarse, de cómo hablar, de cómo leer, todo eso son inventarios que se llevan los que hemos participado y participan en la caverna. Bueno, yo como beneficiario del programa, pues he gozado de unos espacios muy valiosos, y el propio programa le hace exigencias a cada uno de los invitados. En el caso mío, yo tenía una preocupación, y era, yo le decía al maestro Piero, hablar en lenguas. ¿Cómo hacemos para que mi poesía sea leída en otro idioma? Y encontramos a un excelente egresado de la Universidad Surcolombiana, José España, del programa en Lenguas Modernas, que fue matrícula de honor por rendimiento académico de primero a último semestre, por lo cual lo becaron a maestría. Y con él trabajamos en la lectura, porque yo ya había tenido la experiencia de la traducción de los poemas al inglés. Faltaba ponerlos en el lenguaje, en la fonética de alguien que tuviera el manejo y la competencia de esto, y ha sido muy grato para nosotros poder participar y poder tener el espacio dedicado, un programa por cada uno de mis libros, cosa que agradezco en el alma de nuevo al maestro Piero Manuel Silva, a Alexandra, a Diego Fernando y a los estudiantes que participan del proyecto.
Ya casi como para cerrar el programa, y como si Piero pusiera una carta en el buzón de la televisión, ¿qué le diríamos a los maestros y a los estudiantes para convocarlos, y cuáles son las palabras para los que han pasado por el programa? Bueno, pues hay que decir que el programa es abierto, como lo dije antes, no hay ninguna restricción, no hay ninguna prueba ni examen para poder hacer parte de la caverna. Simplemente es tener la voluntad. A veces pues los estudiantes que entran nos lo dicen, pues que es difícil para ellos afrontar una cámara, afrontar una lectura en vivo, pero con el tiempo con el tiempo ya ni se dan cuenta y fluyen en el discurso, fluyen en el diálogo, fluyen en la escritura, fluyen en las ideas, y eso es muy, muy importante verlo, porque ver eso le da a uno más confianza, le da a uno confianza de seguir en este proyecto, ¿sí? Porque es palpable, digamos, ahí un avance no solamente en los estudiantes, sino en nosotros como profesores. Nos da muchas herramientas para un momento para las clases que damos en nuestras carreras, y eso. Entonces, pues seguir proyectando el programa. Les decía que este año pues tenemos una apuesta muy importante, porque vamos a dedicarle todo el año al pacifismo y a la resistencia no violenta. Pensamos que explorar experiencias históricas y teóricas de pacifismo y resistencia no violenta nos va a permitir hacer aportes importantes al país y a la región en estos momentos en los que la violencia recia, en los que hay reconfiguración del conflicto armado en Colombia, de la guerra, de la violencia, y pues también se trata de buscar pistas, ¿no?, para comprender qué es lo que pasa en el presente y para poder aventurar ideas y perspectivas y, digamos, algunas propuestas a la sociedad. Bueno, de nuevo felicitaciones para Alexandra Uribe Sánchez, para Diego Fernando Pérez Trujillo, para el maestro Piero Emanuel Silva, por este testimonio y memoria tan fundamental que constituye en la caverna Polifonías del Pensamiento. Gracias al maestro Piero por acompañarnos, y a Michael Rodríguez por estar aquí con nosotros, y a ustedes por acompañarnos siempre en Visiones y Versiones. Hasta el próximo programa.